Carlos Alberto Montaner nació en La Habana en 1943. Aunque ha sido editor y profesor universitario, su prestigio internacional se debe a su labor como escritor y periodista. Es considerado uno de los intelectuales más influyentes en Iberoamérica. Algunos medios especializados han calculado en 6 millones el número de personas que semanalmente leen sus columnas. Sus opiniones sobre la política en Cuba y el mundo lo han convertido en un personaje rodeado de polémicas. El régimen de La Habana lo considera un mercenario del imperialismo, acusándolo incluso de haber trabajado para la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de los Estados Unidos, acusación que Montaner niega rotundamente. La intelectualidad de izquierda internacional lo tilda de rabioso liberal anticomunista. Una parte del exilio cubano lo elogia como un referente obligado para los análisis sobre el tema Cuba y otra parte, especialmente tras el periodo presidencial de Donald Trump, lo ha acusado de ser un comunista infiltrado. Desde que publicó su primera novela, Perro Mundo, en 1972, ha publicado cerca de una treintena de libros. El más reconocido de todos quizás sea Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, de 1996, escrito a 6 manos junto al colombiano Plinio Apuleyo Mendoza y el peruano Álvaro Vargas Llosa, un enjundioso libro de ensayo donde los autores analizan de una forma satírica la historia de América Latina, el modo de pensar de las élites políticas e intelectuales latinoamericanas y sus consecuencias para la región. Luego de varios años de centrarse en el ensayo político, Montaner regresa a la novela con La mujer del coronel, de 2011, manteniéndose en el género con las novelas Otra vez adiós, en 2012, y Tiempo de canallas, en 2014. Un personaje rodeado de polémicas, eso decíamos en la presentación. Y este libro, sin ir más lejos, explica los orígenes de esa interesante personalidad que ha llevado a Carlos Alberto Montaner a estar en el centro de muchas polémicas intelectuales, culturales, políticas, tanto en la isla como en ese amplísimo territorio ideológico y geográfico que es la diáspora cubana. Aclaro algo a quienes vean este comentario. Yo mismo tengo muchas diferencias con el pensamiento de Carlos Alberto Montaner, pero eso, y es algo que los cubanos deberíamos aprender, eso es lo normal. Así debe ser. Hemos vivido más de 6 décadas aprendiendo que el pensamiento ajeno es enemigo, y ni siquiera viviendo en libertad, lejos de las cadenas mentales con las que crecimos allá en el sistema totalitario que impera en nuestra isla, ni siquiera así acabamos de entender la importancia de construir un nuevo camino, escuchando todas las opiniones, aprendiendo de esas opiniones diferentes, buscando en cada uno de esos puntos de vista lo válido. Estas son las memorias de Carlos Alberto Montaner, y leer estas páginas es la mejor respuesta a ese largo y complejo camino que Montaner ha recorrido. La vida, y es una de las lecturas que se puede hacer de este libro, la vida es una consecución de intentos y errores y rectificaciones. Lo que importa es asumir ese tránsito por la vida creyendo en lo que se hace, creyendo en lo que se dice. A eso se llama honestidad, a eso se llama coherencia. La coherencia, enseña este libro, con la misma vida de Montaner, no es ser siempre igual. Coherencia es rectificar cuando hay que hacerlo, reconocer el error y enrumbar el camino. Esta historia, aunque sean las memorias de Carlos Alberto Montaner, podría ser la historia de muchos cubanos. De hecho, muchos lectores cubanos de este libro confiesan ya en las redes sociales sentirse retratados en estas anécdotas de vida. Quizás por eso el editor asegure en la nota de contraportada que más que contar la historia de una familia, este libro es también la historia de Cuba y de la diáspora cubana. Carlos Alberto Montaner ha demostrado en este libro, como en muchos otros, que sabe escribir, que es capaz de encontrar en su propia experiencia ese mensaje que trasciende a lo personal
que salta de lo íntimo insular a lo público universal. Por ejemplo, ese cambio tremendo, dramático, que se produce en la vida de alguien que creyó fervientemente en una idea y de pronto todas las circunstancias lo hacen convertirse en un ferviente enemigo de esa misma idea. ¿Cuántos hemos atravesado esa experiencia? Resumamos lo que aquí puede leerse. Un joven cubano, ilusionado con lo que la naciente revolución de 1959 podría significar de beneficio para el país, que comienza a percibir ideas y comportamientos que empañan la tan cacareada pureza de los libertadores y de la supuesta nueva libertad, que comienza a ejercer su derecho ciudadano al descontento y termina en prisión, que finalmente logra escapar de la cárcel y del país, en este caso, terrenos que para muchos es casi lo mismo, prisión insular. Joven que llega a ese entorno extraño y selvático que es vivir en otras tierras, otras culturas, donde tiene que reinvertirse, tiene que rehacerse desde cero, dejar de pensar netamente en cubano para que su mentalidad sea la de un ciudadano universal. ¿Cuántos cubanos de todas las generaciones de estas 6 últimas décadas podríamos resumir así nuestras memorias? Estas memorias, estos recuerdos, estas anécdotas, aunque nacidas de la privada experiencia del ser humano, el intelectual, el creador y el activista político que es Carlos Alberto Montaner, desde que salió de Cuba en 1961 hasta el presente, es también un testimonio generacional y quizás también el testimonio del espíritu de resistencia cultural y social de esos millones de cubanos que se han visto obligados a comenzar sus vidas de nuevo lejos de su tierra. Sin ir más lejos, es un libro hermoso, enriquecedor, reflexivo, sereno, pero sobre todas las cosas, y es tal vez la mayor lección que se desprende de la lectura de estas páginas, es un cántico a la libertad libre de odios, libre de resentimientos, un profundo homenaje al valor de la tolerancia y el respeto a las diferencias en el crecimiento espiritual de un ser humano. Lo recomiendo a quien quiera conocer uno de los más interesantes puntos de vista del descalabro económico, político y social de eso que todavía muchos soñadores se empeñan en llamar revolución. Pero más que a nadie, lo recomiendo como lectura a todos los cubanos.